buenas tardes a todos los que estáis aquí en presencial, los que nos veis desde casa, y gracias por estar ahí, porque eso es lo que nos permite hacer estos ciclos. Si no, realmente no tendría mucho sentido, porque la verdad que sería hacerlo sin que nadie nos escuchara, no estaría muy bien. La verdad que esto empezó llamándose Coloquio sobre la energía de fusión presente y futuro. Luego le quitamos el nombre, porque, bueno, la verdad que era un poco... Y la verdad es que recuerdo que desde el primer día, que fue el 15 de febrero de este año, con Carlos Alejandre, que nos introdujo al tema, luego vino Ángel Ibarra, el CIEMAT y el proyecto DONES España, luego vino José Manuel Perlado y hoy tenemos con nosotros a Carlos Hidalgo. La verdad que la casa de procedencia, que es el CIEMAT, es una casa bien reconocida. Esta mañana estaba yo mirando, porque ahora me dedico un poco a pensar en ciencia, ya que no puedo hacerla. Esto realmente estaba viendo que era uno de los fundadores de CIEMAT fue Otero Navascués, que curiosamente estudió en el Politécnico de Zúrich y fue financiado por la Junta de Ampliación de Estudios. Una cosa curiosa que, en fin, que a veces se ignora. Bueno, la energía de fusión, la verdad es que todo el mundo sabe que parece una opción posible para suministrar de manera continua, ininterrumpida a lo largo del plazo y de forma masiva a la creciente población mundial. O sea que es muy importante. La verdad es que tenemos la suerte de que la persona que nos ha ayudado en esto, la profesora Caturla, que es catedrática de Física Aplicada de nuestra universidad, es una persona que conoce muy bien el mundo este y la verdad es que nos ha ayudado y la verdad que yo quisiera, y dado que esta es la última conferencia del tema, darle las gracias porque he encontrado en ella siempre una persona con capacidad sobre todo de atraer a gente y sobre todo, lo que es más importante, de comprender lo que estábamos haciendo. Mirar si este aula de ciencia y tecnología tiene algo que pretende ser importante, es que lo que queremos es servir a cualquier grupo de los que hay en la universidad que quieran tener, digamos, un contacto por el mundo, facilitárselo si podemos y no mucho más. Quizá yo sé de sobra, porque estuve muchos años dando clase, que el que está todo el día dando clase e intentando escribir algún paper, lo que hace normalmente no tiene tiempo ni para rascarse la cabeza. Pero si se lo ponen muy fácil, pues la verdad que puede ser interesante. La verdad que a lo largo del curso yo la verdad que me quedé con una figura que me pareció especialmente importante, que hablé de ella aquí, de la Liz Miner, y me hace gracia porque esta mañana también, leyendo un viejo libro, pues me encontré con que cuando se habla del protactinio, la persona que lo descubrió fue el Meitner. Y la verdad es que es curioso porque, en fin, lo descubrió en colaboración con Hahn. Hahn siempre fue poco generoso y nunca quería decir nada, y siempre la quitaba de lado, pero en fin, la verdad que es importante. El protactinio fue descubierto en 1918. La verdad que a lo largo de estos años, de estos 4 meses, nos han hablado del ITER, así como una cosa que está por ahí. La verdad que yo creo que es un proyecto importante porque producirá una potencia térmica superior a 500 megavatios utilizando 50. Eso es la idea última del ITER. Luego hablamos mucho de un logro científico histórico, que es cuando se consiguió en el Livermore National Laboratory producir energía con un coeficiente de eficiencia de 1.5. La verdad que esto es importante, ¿no? Bueno, la verdad que nos hablaron de Lignitones, que, en fin, incluso va a haber un congreso dentro de muy poco tiempo, si mal no recuerdo. Y bueno, la verdad es que... Y luego vino el día, como recordé, fue Ángel Ibarra. Luego estuvo ni más ni menos que nuestro querido amigo, profesor Perlado Martín, que habló nos dejó escrito cosas y tal, y una de las cosas que me hacía gracia es, dice, bueno, ya que hemos tenido éxito en este experimento de Livermore, lo que sí está claro es una cosa, él decía, hay que hacerse muchas preguntas, ¿cuál es el principio físico y cómo es el experimento, cuál es la tecnología para hacerlo real, quiere decir comercial, en el futuro, cómo sería el reactor, qué planes de futuro y qué escala existen para usar instalaciones competitivas de generación de energía eléctrica, qué significa, el histórico tiene el logro del 2022,
Secretaria de Estado de entonces de la Energía de Estados Unidos dijo que aquello iba a figurar en los libros de historia. Todo eso. Bueno, y hoy tenemos la energía de fusión nuclear, el camino recorrido para hacer nuestros sueños. El sueño es eso, producir cantidades importantes de energía utilizando la técnica esta. Carlos Hidalgo Vera lo van a presentar, yo no lo voy a presentar porque me parece que es el director general del Laboratorio Nacional de Fusión. Es una persona que, cuando coges el listado de las cosas que desde año por año viene, pues la cantidad de cuestiones que ha hecho, todo siempre, pues ser el Grupo de Fusión Nuclear del Euratom, estudió en la Universidad Tecnológica de Helsinki, el Centro de Estudios de Grenoble, doctor en Ciencias Físicas por la Complutense. Creo que es una persona, investigador visitante en la Universidad Tecnológica de Dinamarca, en Texas, en OAK Ridge, en Joint European Torus, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un currículum impresionante y ya lo comprobarán ustedes, estoy seguro de ello. Cuando miré el resumen, yo no lo miro siempre porque la verdad que yo soy muy cotilla para la ciencia, me gusta saberlo todo, enterarme de todo. Saberlo es otra cosa diferente, pero en fin. Es curioso porque dice, si la cuestión está, todo esto, todo lo que nos han contado hasta ahora, está siempre, nos lo fían siempre a largo plazo. Dice, dentro de 50 años, dentro de 40 años, y la gente aquí pone una cara y me dice, o sea que yo, esto ya no. Y ahora empezar con una cosa preciosa. Hace 500 años, Leonardo da Vinci empezó a diseñar lo que sería el modelo de la máquina voladora. Y hoy mira 6 máquinas voladoras. Y la verdad que su dibujo, su esquema, su idea, aunque copiada de la naturaleza, no estaba tan lejos de la realidad. Bueno, pues esto está bien, me parece una idea preciosa. Entonces, me parece que, en fin, cogí una frase de él, Carlos Hidalgo, director, la fusión nuclear es la energía que mantiene vivo el universo. Como soy geólogo, cuando veo universo, digo, universo, vamos a ver. Pues la verdad que es cierto, la verdad es que toda la cosmoquímica o la génesis de los elementos en relación con la génesis de las galaxias, la génesis de todos los elementos del espacio, la verdad que es realmente todo energía nuclear de fusión. Bueno, ¿por qué este tema en este momento es importante? Pues la famosa ley de reducción de la inflación de los norteamericanos, que es curioso porque no se cuenta, pero la verdad es que lo conté en la última vez que nos reunimos, por una cosa muy sencilla. A mí me parece que es apabullante decir que vamos a destinar 369.000 millones a hacer posible producir electricidad de otras fuentes renovables y de energía nuclear, y bueno, etcétera, etcétera, y los vehículos y todo esto, cosa que ha puesto nervioso. Los europeos de repente se dan cuenta que lo que estaban hablando no era una tontería, era bueno, que eso de la energía nuclear de fusión, cuando ITER yo estuve en las conversaciones, en aquellas cosas, tenía una responsabilidad en aquel momento, pues la gente hablaba de eso y decía, los locos estos. Pues no, es bueno pensar en ello porque tiene posibilidades, y los yanquis rápidamente se han apuntado. De tal manera que en la COP27, en Egipto, esto ya se ha incorporado como la mejor manera de descarbonizar el sistema energético, es la energía nuclear de fusión. Bueno, quería deciros esto porque creo que ya que se acaba, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora en la aula de ciencia y tecnología? Bueno, tenemos la inauguración del curso, va a ser con computación cuántica. Va a venir una experta en el tema, que se llama Alba Cervera, ya está pues en fin, en ello. Vamos a hacer temas de ingeniería biomédica, estamos preparándonos. Aquí mi querida compañera y amiga pues está trabajando en el tema. Luego hay una cuestión que es, tuvimos una reunión que era el telescopio espacial, el James Webb, se lanzó al espacio, se mandó, y yo digo una cosa, la gente no pregunta más por ello, dice, pues como costaba una pasta, se ve que no quieren saber lo que vale y no quieren que vuelva. Entonces, bueno, yo creo que es importante, se llamaba un gran reto tecnológico para avanzar en el continente del universo. La pregunta sería, ¿cuánto hemos avanzado? Entonces, bueno, la verdad que tenemos aquí dos expertos. Uno, la persona que presentó aquel a Rivas Mocoroa, Santiago Rivas Mocoroa,
yo le conozco bastante bien, era el profesor Guillermo Bernabé, ya fallecido. Y entonces, el 20 de septiembre, hemos hablado con su departamento y con la Escuela Politécnica Superior y con los amigos, y con el instituto y y hemos decidido que vamos a hacer un pequeño homenaje. El detalle no lo voy a decir porque no tenéis que leer las noticias. O sea que no, ¿eh? Y por último, estamos preparando algo con el CER, Organización Europea de Investigación Nuclear. Estoy en ello, creo no, va a ser. Yo no sé si estaré o no, eso es otro problema. Pero que sí, que vamos. Pero en esto invito al Departamento de Física y sobre todo, y a todo el mundo. La verdad que nunca en esto de la ciencia no sobra nadie. Hace falta siempre más. Y además yo soy goloso, cuanto más veo, más quiero. O sea, pero me parece que es importante, porque me parece que es una organización donde muchos de nuestros profesores pasaron por allí, sobre todo hace años, casi todos tenían un origen CER en algún momento. Y luego hay una cosa, pero que realmente esto y en toda España y hay los experimentos, digamos, más en punta y cuesta un montón de dinero, pero tenemos que rentabilizarlo para nuestro país. Pues nada, muchas gracias. Vale, José, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta última ponencia del ciclo sobre energía de fusión. Y bueno, hoy tenemos, creo que como no podía ser de otra forma, y le agradezco mucho que haya venido, el doctor Carlos Hidalgo, que es el director del Laboratorio Nacional de Fusión. Por tanto, creo que es la persona ideal para cerrar este ciclo. Es experto en física de plasmas, de nuevo un físico, mostrando cómo los físicos aportan a la tecnología y a la física y a la ciencia fundamental. Es, por supuesto, una persona con una gran experiencia internacional, con numerosas colaboraciones y estancias en todo tipo de instituciones, en Estados Unidos, en Japón, en China. Y no quiero extenderme mucho porque estoy segura que nos va a contar cosas muy interesantes sobre esta fuente de energía en la que hemos puesto tantas esperanzas y que tanto nos está aportando en los últimos meses, ¿no? Así que hay muchas cosas que están pasando recientemente. Hay mucha, como también contaba el profesor Ordóñez, últimamente hay mucha... la industria está poniendo mucho dinero en la fusión. Y esperamos que esto sea beneficioso, que no sea algo que luego perdamos la esperanza porque creamos que está aquí ya, cuando realmente hay muchas cosas todavía por hacer. Y bueno, sin más, pues dejo al profesor Hidalgo que nos cuente. Sí, vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias por esta amable introducción y para mí es un gran placer estar en la Universidad de Alicante y en un entorno que, como antes hablábamos en la introducción privada, en mi caso está repleta de magníficos y muy gratos recuerdos en esta gran ciudad que es Alicante. Me vais a permitir que inicie esta presentación con una pregunta que es un poco filosófica. ¿Qué características hacen únicos a los humanos? Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de nuestra capacidad de comunicación verbal. Podríamos hablar de nuestra capacidad para construir instrumentos complejos. Algunos han sido mencionados en la introducción, muy complejos. Pero hoy, en esta presentación, quería enfatizar algo que es realmente singularmente humano, y es nuestra capacidad de imaginar y moldear el futuro. Imaginar y moldear el futuro mediante este ciclo virtuoso que une la ciencia básica para entender la naturaleza y los desarrollos tecnológicos que con mucha frecuencia son consecuencia de ciencia muy básica. Desarrollos tecnológicos que a su vez son fuente
de grandes descubrimientos de la ciencia más básica. Y si hablamos de imaginar y moldear el futuro, inevitablemente acabamos hablando de hacer los sueños realidad. Y si hablamos de personajes que soñaron a lo grande, a lo largo de la historia, como decía el profesor Ordóñez, una de esas personas, para mí la referencia es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que todos conocemos como gran artista, como hombre de prototipo del Renacimiento, pero también como un gran soñador, como un gran ingeniero que tuvo un sueño, que fue volar. Son conocidos por todos ustedes, todos vosotros, os voy a tutear, sus diseños de máquinas voladoras que nunca funcionaron. Su gran sueño nunca lo vio materializado en un resultado el gran Leonardo. Si saltamos a gran Goya, Goya también soñó con muchas cosas, también con soñar. Quizá este es uno de los grabados que a mí me resulta más fascinante en el Museo del Prado. Estos hombres voladores en una noche oscura, con grandes alas, que a mí, debo reconocer, siempre me recuerdan a Ícaro, a la mitología griega. Ícaro, que junto a su padre quiso escapar de Creta y con esa finalidad construyó unas grandes alas con plumas y cera. Y no sé si recordáis que su padre le dio un consejo: no vueles ni muy cerca del mar, porque se mojarán las plumas y caerás, y tampoco vueles muy cerca del sol, porque la cera se derretirá y también caerás. Ícaro inició el viaje y quiso volar y volar alto, alto y más alto, y al final, como su padre le aconsejó y le predijo, se destrozaron las alas y pereció en su intento. De hecho, Ícaro es también un símbolo del ser humano que tiene ciertos límites que conviene respetar. Hay que esperar a que una nave espacial, Voyager 1, ya en el siglo XX, alcanzara los confines del sistema solar para obtener esa imagen que yo creo que es la imagen de la humanidad. La imagen captada a 6.000 billones de kilómetros en los confines de nuestro sistema solar, y la cámara del Voyager 1 gira y capta esa imagen que posiblemente todos conocéis, una imagen en la que aparentemente no hay nada, pero que si os fijáis hay un pequeño punto. Ese punto somos nosotros. Una imagen que ilustra a nivel filosófico lo que somos, a escala cósmica, pero también ilustra el gran poder del método científico, que nos permite vernos a una distancia de 6.000 millones de kilómetros. Hacer los sueños de realidad es posible, pero a veces las escalas temporales son largas. Volar lo soñaron los griegos, Ícaro. Volar fue el gran sueño de Leonardo. Volar y obtener esa gran imagen de la humanidad, nuestra Tierra como un punto pálido. Pasaron muchos siglos y ese sueño finalmente fue posible con esa alianza virtuosa entre ciencia básica y tecnología. He mencionado a los griegos y Ícaro. Los griegos también que estuvieron fascinados por esos puntos brillantes de la noche, las estrellas, y vieron en el firmamento guerreros, animales, desarrollaron toda una mitología. Posiblemente una de las constelaciones más conocidas es Orión.
¿Quién no ha intentado en una noche de verano aquí en Alicante encontrar el cinturón de Orión? Orión, el gran cazador, hijo de Poseidón, y que se suponía que nos libraba a los humanos de las grandes bestias. Orión, que es mencionado por Homero en la Odisea en el siglo VIII a.C. Hay que esperar muchos años, muchos siglos, para que el ser humano se diera cuenta de que algunos de esos puntos brillantes en realidad no eran puntos, eran un conglomerado de muchísimos puntos, eran galaxias. Yo creo que esta imagen, esta galaxia espiral, la galaxia M51, a mí me parece una de las más hermosas, de las más estéticas. Tiene aproximadamente una masa de 150.000 millones, la masa de nuestro Sol, y se encuentra a una distancia relativamente modesta de 23 millones de años luz. En fin, hubo que esperar muchos años para que esa fascinación de los griegos por el mundo de las estrellas, el ser humano acabara descubriendo que la energía que mantiene vivo al universo es la energía de fusión nuclear. Y que esencialmente, como seguro en anteriores conferencias se ha explicado, no es más que es consecuencia de que al unir núcleos ligeros para generar núcleos más pesados, hay un pequeño cambio de masa, casi insignificante, pero que multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado da lugar a la energía más eficiente que existe en el universo, a la energía que mantiene viva en las estrellas. Nuevamente escalas temporales. Homero, la mitología griega, Orión, el descubrimiento de la galaxia espiral M51, el descubrimiento de la ciencia de la energía que mantiene viva las estrellas, Hans Bethe, principios del siglo XX, y premio Nobel por sus grandes descubrimientos en 1967. Y hay que esperar al año 2022, hace pocos meses, para que se comunique que el ser humano ha conseguido energía de fusión en laboratorios. El sueño hecho realidad. Año 22, donde tanto mediante la llamada fusión magnética, que ahora hablaremos en el dispositivo JET, con bandera europea, como en el experimento NIF, con bandera norteamericana, se obtiene de manera controlada la energía de las estrellas en un laboratorio terrestre. En las estrellas, la fusión se obtiene por el confinamiento gravitacional, que no es factible, obviamente. Solamente en las estrellas con esas tremendas masas es posible unir los núcleos para fusionarlos. En diciembre de 2022 se obtiene energía de fusión amplificada en MIPS mediante el método llamado inercial. Como seguro que ya se ha explicado en anteriores conferencias, esto es un gran logro. Lo que se consiguió en MIPS, se comunicó en MIPS, era partiendo de una pequeña bolita de combustible de aproximadamente un diámetro de 1 milímetro, se consiguió comprimirla manteniendo la simetría esférica. Si hacen ustedes un experimento casero muy sencillo, cogen una bolita de goma y la intentan comprimir con la mano, verán que comprimirla manteniendo la simetría esférica es dificilísimo, rápidamente se espachurra. Esa deformación es lo que los físicos llamamos que surgen, de manera un poco pedante, surgen inestabilidades. Bueno, pues lo que se ha conseguido en MIPS ha sido comprimir, no con la mano, sino con láseres de muy alta potencia, esta bolita, manteniendo la simetría esférica, este es el gran logro, evitando inestabilidades hasta alcanzar la fusión. Un gran logro científico. También en el 2022, en el laboratorio JET, con bandera europea, y usando la estrategia de fusión magnética, que como su nombre indica, se utilizan campos magnéticos, se consigue
de manera controlada energía de fusión nuclear. Nuestro sueño ya está hecho realidad, lo hemos logrado. Ahora nos queda un sueño adicional, es energía de fusión para la sociedad, es decir, energía de fusión que nos suministre energía en nuestros hogares, en nuestras fábricas. Me voy a centrar en la fusión magnética por una razón puramente pragmática. De las dos alternativas, en la fusión magnética tenemos un concepto de reactor. Sabemos cómo construir un reactor de fusión nuclear que vierta energía a la red. En el caso de la fusión inercial está todavía en fase de discusión cómo diseñar un concepto de reactor. Y por eso en esta charla me voy a centrar en la fusión magnética. ¿Qué hace falta para conseguir una estrella en un laboratorio terrestre? Pues esencialmente dos condiciones, y solamente dos. La primera es calentar la materia a temperaturas extremas. ¿Cuánto de extremas? Aproximadamente 10 veces la temperatura del centro del Sol. Y en esas condiciones hay que atrapar a la materia mediante campos magnéticos. Campos magnéticos intensos. ¿Qué significa intenso? Aproximadamente 100.000 veces el campo magnético terrestre. Pues bien, si se cumplen estas dos condiciones, somos capaces de unir núcleos ligeros de deuterio y tritio, fusionarlos, y en esa unión hay un pequeño cambio en la masa, que multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado genera partículas con una elevada energía. Se generan núcleos de helio, partículas alfa, y en neutrones muy energéticos con una energía de 14 megaelectronvoltios. Dos condiciones, pero ya ven ustedes que esas dos condiciones no son triviales. ¿Cómo se captura una partícula en presencia de un campo magnético? ¿Cómo se atrapa? Se atrapa mediante un concepto de física muy bien conocido. En presencia de un campo magnético, las partículas cargadas describen una trayectoria que tiene un radio de giro, que si el campo magnético es suficientemente elevado, puede ser tan pequeño como 1 milímetro. De esta manera capturamos la materia, las partículas cargadas, mediante campos magnéticos intensos. Para que esas partículas esa materia en condiciones extremas no interaccione con ningún material, porque obviamente no hay ningún material capaz de soportar 10 veces la temperatura del Sol, se obtiene una topología de campos magnéticos que son toros, donde las partículas giran y giran siguiendo las líneas de campo magnético, y giran con un radio que, si el campo magnético es suficientemente alto, es muy pequeño. De esta manera capturamos la materia en condiciones extremas. Me imagino que en este momento estarán pensando, bueno, sí, está muy bien, el campo magnético intenso captura la materia, pero ¿cómo conseguimos las temperaturas extremas de 10 veces la temperatura del centro del Sol? Y aquí suelo contar, cuando vienen estudiantes de colegios al laboratorio, les explico que los niños, todos fuimos niños, hicimos en nuestras experiencias de juegos en los parques con nuestros padres, que a todos nos gustaba columpiarnos, hacíamos un descubrimiento de física trascendental sin saberlo. Que todos recordamos la competición de los chavales en nuestros tiempos y en los chavales actuales para ver quién se columpia con mayor amplitud. Y todos recordamos que decíamos a nuestra madre, a nuestro padre, dame bien, impúlsame bien. Lo que queríamos decir es, impúlsame con una frecuencia que sea la frecuencia característica del columpio. No lo explicábamos así. Estábamos pidiendo, impúlsame en resonancia con la frecuencia característica del columpio. Pues bien, así lo hacemos también en plasmas de fusión.
la frecuencia característica de giro de las partículas es una frecuencia, es la frecuencia del columpio. Y externamente, en vez de ser tu madre o tu padre que te impulsa, son ondas electromagnéticas que tienen justo la frecuencia de giro de las partículas. Y funcionan. Si así ganábamos la competición de ver quién oscila más el columpio, así alcanzamos las temperaturas de 10 veces la temperatura del centro del Sol. Un gran descubrimiento de infancia que utilizamos actualmente en dispositivos de fusión nuclear. Pues así llegamos al año 2022. Esta es una película tomada en el dispositivo JET. Está tomada con 2 cámaras. Podéis ver esa estructura toroidal que antes hablábamos, donde las partículas y la materia da vueltas y vueltas y vueltas. Si os fijáis detenidamente veréis como pequeños filamentos que se mueven. Esos filamentos es el campo magnético que tiene a la materia capturada. También veréis que en la zona interna, aquí, la temperatura es 10 veces la temperatura del centro del Sol. Y no veis nada. No veis nada porque a esas temperaturas la materia está en un estado de ionización que no emite radiación en el rango visible. Estas son cámaras en el rango visible. Solamente veis luz en la parte en la cual la materia que está atrapada por campos magnéticos toca, interacciona con las paredes del reactor. Ahí las temperaturas son bajas y hay radiación en el rango visible. Son 2 cámaras. Una cámara, por cierto, es de CIEMAT. Fuimos los que propusimos esta observación con cámara de alta velocidad. La otra cámara es del grupo británico inglés. Aquí es una imagen que ilustra que nuestro sueño de la energía de fusión nuclear controlada ya es una realidad. No obstante, este experimento es energéticamente hablando ruinoso, porque la cantidad de energía que tenemos que invertir para alcanzar la fusión excede a la cantidad de energía que obtenemos de fusión. Se habla del factor de amplificación. En este caso, el factor de amplificación es aproximadamente 0,5. Es decir, hay que invertir el doble de energía para sacar energía de fusión. Esto es un logro científico asombroso. Es un sueño hecho realidad. Pero ahora nos falta el siguiente salto, y es la fusión nuclear para la sociedad. La fusión nuclear con ganancia que exceda a 1. Y esto es el objetivo del gran experimento ITER en fase de construcción, que tiene como objetivo volver a obtener energía de fusión con campos magnéticos, con ese mecanismo resonante del columpio que antes hablábamos, pero ahora generando amplificación de energía. ¿Cuánta? Un factor 10. Es modesta, porque si lo que se intenta es probar los principios de un reactor de fusión nuclear. ¿Veis? Esta máquina tiene muchos puertos, zona de observación. Esta zona de observación tiene bandera española, francesa. Aquí se van a incluir cámaras visible e infrarrojo, para asomarte al reactor y ver cómo se comporta, como hacíamos en JET, cómo se comporta la materia en condiciones extremas cuando se genera fusión nuclear. Un experimento que explora los límites de la ciencia y la tecnología. Pero al final queremos tener un reactor. ¿Y un reactor esencialmente qué es? Pues desde el punto de vista de reacciones nucleares son 2 líneas. Es una primera línea en la cual conseguimos tener las condiciones mediante las cuales núcleos ligeros de deuterio-tritio se fusionan para generar energía. Núcleos de helio y neutrones muy energéticos. Esa es la primera condición. El deuterio es abundante, no hay problema, pero el tritio es un material radiactivo que tenemos que generarlo en la propia planta. Y por eso un reactor son dos reacciones nucleares, la que acabo de mencionar y una más. Y es la reacción de los neutrones rápidos con litio para que generen in situ en el reactor tritio. Y eso es todo. Un reactor, pues es lo mismo. Es un toro
donde los campos magnéticos dan vueltas y vueltas y vueltas, donde empujamos a la materia con el efecto resonante que antes hablábamos a temperaturas extremas, sabemos hacerlo, donde tenemos como combustible el deuterio y el litio, donde generamos las cenizas, esencialmente es helio, y donde, como producto de la reacción, tenemos neutrones muy energéticos y partículas alfa muy energéticas, que son las que se encargan de mantener la temperatura del sistema en el rango necesario para obtener la fusión nuclear, y los neutrones que al interaccionar con litio permiten alimentar el reactor con el combustible tritio. ¿Y qué desafíos nos quedan para tener fusión nuclear para la sociedad? Porque fusión nuclear ya la conseguimos, ahora es para la sociedad, es decir, que enchufemos y tengamos energía de origen de fusión nuclear. Pues quedan esencialmente, yo diría, 3 grandes desafíos. El primero es la validación de materiales de reactores. El segundo es la tecnología de tritio, esa reacción sencilla de neutrones más litio igual a tritio más helio. Y optimizar la física de la materia en condiciones extremas. Voy a hacer una breve reseña porque algunos de estos grandes desafíos me consta que han sido presentados por algunos de los ponentes previamente. La validación de materiales para reactores decía que es intrínseco a la reacción de deuterio-tritio generar neutrones muy energéticos. Estos neutrones muy energéticos, cuando colisionan con estructuras cristalinas, pueden desplazar a los átomos de sus posiciones de equilibrio. Estos átomos se pueden mover a posiciones que no les corresponden, son los que llamamos intersticiales. Esos puntos rojos que están viendo o que veis en la pantalla son los puntos intersticiales, átomos que se mueven a situaciones que no corresponden, o puede generar huecos de átomos que se mueven y que llamamos vacantes. Tenemos que demostrar que las propiedades macroscópicas mecánicas de nuestros materiales de reactores, aceros, soportan estos defectos estructurales y que no modifican drásticamente sus propiedades estructurales, que son esenciales para un reactor. Esta es la base de este gran proyecto que ha sido presentado aquí previamente por Ángel Ibarra y Dones en Granada, y que posiciona a España en un puesto de absoluta relevancia internacional. Esencialmente es un acelerador de deuterones que, al interaccionar con un manto de litio, genera neutrones, y esos neutrones tienen la energía de un reactor de fusión, 14 megaelectronvoltios, y permiten validar los materiales. También en el campo de materiales hay otro reto adicional, y es que aunque tengamos un campo magnético extremadamente bien diseñado, aunque tengamos una botella magnética que atrapa muy bien a la materia en condiciones extremas, inevitablemente hay flujos de energía que alcanzan las paredes del reactor. De hecho, en la película que antes veíamos de Jet, se veía esa zona muy brillante de alrededor. Esa zona muy brillante es que hay flujos de energía muy intensos que acaban alcanzando las superficies del reactor. Y los materiales tienen un límite de densidad, de energía que pueden soportar. Por ejemplo, en ITER, las densidades de potencia que se espera que alcancen algunas componentes críticas del reactor son del orden de 20 megavatios por metro cuadrado. 20 megavatios por metro cuadrado, no sé si les parece mucho o poco. Si os digo que la densidad de potencia en la superficie del Sol, si viajamos al Sol y nos vamos a la superficie y medimos la potencia, es del orden de 100 megavatios por metro cuadrado. Si comparamos 100 con 20, ya nos damos cuenta de que 20 no es poco. Y por eso es muy importante
validar materiales en condiciones extremas. Incluso ante la eventualidad de un régimen inesperado, hay que validar los materiales no a 10 o 20 megavatios, hay que superar esos límites para estar seguros de cuáles son los márgenes de operación. Este es un campo en el que CIEMAT actualmente se trabaja muy intensamente, y aquí os pongo un punto obtenido el pasado mes de noviembre en nuestros laboratorios. Aquí tenéis la densidad, el flujo de energía en megavatios por metro cuadrado en la superficie del Sol, 100 megavatios por metro cuadrado. Estos son los puntos experimentales alcanzados en un laboratorio. Hemos alcanzado hasta 60 megavatios por metro cuadrado. Este es un campo donde utilizamos diferentes tecnologías, utilizamos aceleradores de partículas, también utilizamos láseres potentes para exponer a materiales avanzados a los límites de la tecnología. Este es un sketch del dispositivo ALMAT en operación en CIEMAT, y el objetivo es validar materiales en un rango de potencias en el rango de 10-100 megavatios por metro cuadrado. 100 megavatios es la densidad de potencia en la superficie del Sol. Simplemente para que veáis, este es un experimento realizado hace unos poquitos meses. Es un material avanzado, es una matriz de tuxteno, en la cual tenemos diseñado unos capilares donde introducimos metales líquidos. Estos están hechos con metales líquidos de estaño. Los hemos sometido a 30 megavatios por metro cuadrado. Aquí ya tenéis. Estos son densidades de potencia 3 veces inferiores a la superficie del Sol, y el resultado, la verdad, que es asombroso. Hemos observado puntos calientes, hay una maraña de puntos, pero muy uniformemente distribuidas. No hay emisión de material, el material no se destruye y no se observan daños en las estructuras que lo sustentan. Esta es una de esas combinaciones muy avanzadas en las cuales se combinan materiales de alto número atómico, tuxteno, con metales líquidos. Tecnología de tritio. Esto es esencial, porque tenemos que producir el tritio en el reactor. La reacción parece muy simple. Pues, ¿qué problema hay? Necesitamos para el reactor deuterio-tritio, que al fusionarse genera un neutrón. Ese neutrón lo podemos multiplicar con multiplicadores de neutrones, por ejemplo berilio, y después esos neutrones tienen que interaccionar con litio para que genere tritio. El litio puede estar en metales líquidos, litio-plomo. El litio puede estar en bolitas cerámicas que tienen litio, y una vez que los neutrones interaccionan con el litio, genera tritio, y ese tritio lo introducimos al reactor. Todo parece muy sencillo. En la práctica, la tecnología está aún por validar. Recientemente he estado hace 2 semanas en Japón, en Rokaso, y con nuestros colegas japoneses discutíamos los conceptos de generadores de tritio en reactores, y pues amablemente mis colegas japoneses me dejaron hacer una foto del concepto japonés para que un poco entendáis cómo funciona. Son pequeñas cápsulas que tienen aproximadamente un tamaño de unos 10-20 centímetros de diámetro. Este es un colega europeo que probablemente se puso para que veáis la escala de concepto, y en cada uno de estos módulos contienen esos elementos, contienen el multiplicador, está puesto aquí en japonés, no lo entendéis, pero tiene berilio para que multiplique los neutrones, y luego tiene bolitas de cerámicas de litio que generan tritio. Esta es la tecnología que tenemos que verificar, y cada país, Japón, esta es una foto de cómo lo están pensando los japoneses. Europa, tenemos otros conceptos que pensamos que son más adecuados. En Europa pensamos que el utilizar el litio, en vez de bolitas cerámicas, usamos metales líquidos. Y por eso en CIEMAT tenemos laboratorios específicamente diseñados para explorar la tecnología de metales líquidos
que contienen litio y que finalmente serán los generadores de tritio en un reactor. Un desafío, porque esta tecnología hay que validarla. Optimizar la física de los reactores. He decidido poner un ejemplo que a mí me parece especialmente hermoso. Y dado que antes hablaba de grandes experimentos de dispositivos toroidales, estos experimentos donde se valida el comportamiento de la materia en condiciones extremas son toros. La imagen que ves en la parte superior es el dispositivo en operación en CIEMAT, el Stellarator TJ2, que es, creo yo que puedo decir, el experimento más exitoso en la historia de la ciencia y tecnología española en cuanto a retornos, un experimento que supone una inversión pública de 30 millones de euros y que a fecha enero de 2023, hace unos poquitos meses, el Ministerio me daba la cifra de que los retornos industriales alcanzan ya los 1.400 millones de euros. Es un experimento del cual nos podemos sentir todos orgullosísimos. No hay en la historia de la ciencia y tecnología española un experimento tan multiplicador. Nuevamente hay un factor temporal muy importante, porque para que esa semilla de inversión de 30 millones tenga retornos de 1.400 millones, hay que esperar. No hay que esperar un año, ni 4, hay que esperar 10. Entonces, después de 10 años, esa semilla se multiplica. Creo que es un ejemplo que ilustra cómo invertir en ciencia es un negocio. Abajo es un experimento hermanado, el gran Stellarator Weldstein 7X, que actualmente funciona en el Instituto Max Planck de Alemania. Pero, ¿qué retos tenemos entre manos para optimizar el comportamiento de la materia en condiciones extremas, con temperaturas 10 veces la temperatura del centro del Sol? Pues he elegido una temática que os cuento en 3 minutos. Quizá uno de los aspectos que a mí me resultan más fascinantes como físico, pero le diría como ser humano, son los procesos de autoorganización que se observan en la naturaleza. Y si hablamos de autoorganización, yo creo que la imagen más emblemática es Júpiter. ¿Quién no se ha quedado sorprendido de esas bandas oscuras y claras que están presentes en Júpiter y que parece que un artista, Leonardo da Vinci, las ha estado pintando y no, se han generado de manera autoorganizada. A día de hoy, esencialmente entendemos por qué Júpiter se autoorganiza en estas bandas. Estas bandas también tienen mucha importancia a la hora de predicción de clima, porque también aparecen bandas zonales en nuestro planeta y en todos los planetas. El caso de Júpiter es especialmente espectacular. Aquí surge una cuestión muy básica que es extremadamente candente a día de hoy. ¿Se puede también autoorganizar una estrella en un laboratorio? Y la respuesta de los teóricos es sí. No es que se va a autoorganizar. Y la pregunta, desde el punto de vista básico, es fascinante, pero a nosotros nos importa desde el punto de vista aplicado. Y esa autoorganización, ¿cómo va a afectar en la energía de fusión para la sociedad? ¿Nos va a hacer la vida más fácil, más complicada? Uno de los retos es demostrar si hay autoorganización, macroestructuras como en Júpiter, en una estrella, en un laboratorio de fusión nuclear, y en segundo lugar, ver cómo va a afectar a su eficiencia. ¿Cómo verificar si existe autoorganización? Es una pregunta que le dimos muchas vueltas. En Júpiter basta con hacer una imagen y ya ves esas bandas. En un sistema con la materia extrema en cuanto a temperaturas de sistema de fusión nuclear es mucho más complicado. Estoy seguro que si yo dejara a la audiencia pensar cómo diseñar un experimento para ver si existen los anillos o las bandas de Júpiter en un reactor de fusión, estoy seguro que encontraríais la respuesta, quizá no en una hora, pero sí en pocos días. Y la respuesta es muy sencilla. Si en esta habitación se generan grandes estructuras, tan grandes como la habitación, tan grandes como el planeta,
la forma más sencilla de verificar si existen o no existen sería colocar un sensor en aquella esquina y otro sensor en las banderas. Y si existe una macroestructura tan grande como la habitación, con 2 sensores, veríamos que hay algo que se mueve de manera coherente dentro de la habitación. Pero bien, esto es lo que hemos hecho. En Madrid, en CIEMAT, hemos construido 2 sistemas, 2 sensores de autoorganización, que no voy a contaros qué miden ni cómo miden, porque esto ya sería un poco más complicado. Sí os puedo decir que en este desafío, como casi siempre en ciencia, se hace con colaboración internacional. Y esto tiene una componente muy actual, ahora, en el 2023, porque ese sueño de medir y detectar autoorganización en plasma de fusión lo desarrollamos en colaboración con el Instituto Kurchatov de Moscú y el Instituto de Tecnología de Kharkov. Rusia, Ucrania y España. Hemos colaborado durante muchísimos años, hemos construido unos sistemas que son asombrosos. No hay nada equivalente, no ya en España ni en Europa, sino a escala planetaria. Son los sistemas más sofisticados para detectar autoorganización. Imagino que en este punto estaréis pensando, bueno, ¿pero hay o no hay? La respuesta es hay. Esas bandas de Júpiter también existen en un reactor de fusión nuclear. La diferencia está en que en Júpiter casi entendemos el por qué se generan. En un reactor de fusión nuclear sabemos que se generan, las medimos, las detectamos, pero todavía no somos capaces de predecir cuál va a ser su impacto en un reactor. La historia de colaboración tiene un largo recorrido. Sí os puedo decir que todo cambia el 24 de febrero del año 22 con una llamada a mi móvil desde Kharkov. Me dicen, Carlos, están bombardeando la ciudad. Y debo decir que me siento muy orgulloso de mi afiliación CIEMAT, porque en 3 semanas tenemos a nuestros investigadores ucranianos con los que desarrollamos estos sistemas en Madrid. A ellos y a sus familias, que están ahora financiados por fondos públicos, que es la mejor manera en la que un país, España, puede apoyar a otro, a Ucrania, que es mantener a su conocimiento, a su personal científico, para que vuelvan cuando puedan volver a reconstruir el país. Y mientras tanto, España se beneficia y mucho desentrañando esa pregunta que os he contado: ¿por qué hay organización y cómo va a afectar a la performance de un reactor? Vuelvo al principio, imaginar el futuro, ciencia básica, desarrollos tecnológicos. Hay una capa adicional de la que no voy a entrar en ella, pero que a mí me parece que es importantísima, y es la ética. Porque en ese bucle de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad en el siglo XXI, hay una consideración que no es menor. Son consideraciones éticas. Porque al final el desarrollo sostenible, que es uno de los grandes desafíos, no tiene una gran componente de ética, o el propio cambio climático y fuentes de energías no tiene una profunda cuestión ética que debe dominar cuando hay conflictos de intereses, los intereses de la humanidad o los intereses de grandes corporaciones. Sociedades seguras y eficientes, un reto que es particularmente actual en los tiempos convulsos que estamos viviendo. Comunicación abierta y contrastada, investigación para la salud, ciencias de la vida y la inteligencia artificial, que está cambiando tantas cosas. En todo este conjunto de grandes retos y sueños de la ciencia en el siglo XXI, yo creo que la fusión nuclear es a día de hoy un programa modelo de integración entre ciencia y tecnología para hacer realidad nuestros sueños. Y ahora nuestro sueño es fusión nuclear para la sociedad. Ese es el gran reto, y estoy convencido de que si somos persistentes, si integramos
inversiones, educación y visión de largo alcance, como la historia del nardo, estará en nuestras manos en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hidalgo, por su exposición y que para mí ha significado un avance muy grande en el conocimiento personal sobre la fusión nuclear. Mi conocimiento hasta ahora era que para conseguir obtener energía teníamos que invertir más energía que podríamos sacar para que el proceso de fusión se desarrolla a través de una cantidad extremada de grados centígrados. No me ha quedado muy claro cómo se consigue esa, en la película que ha puesto usted, que donde estaba el conjunto donde se desarrollaba esa gran cantidad de energía de una décima parte de la temperatura del Sol. ¿Cómo se consigue? No me ha quedado muy claro. ¿Cómo se consigue, perdóneme la redundancia, conseguir esa energía? Bueno, no sé si funciona este... Sí, bueno, la manera para conseguir esa energía en un reactor requiere integrar aspectos de lo que llamaríamos física y de tecnología. En los aspectos de física sería alcanzar esas condiciones extremas, que no es trivial y que ya lo conseguimos, sabemos cómo hacerlo. Significa utilizar principios tan básicos como fenómenos resonantes, que funcionan, y utilizar campos magnéticos muy, muy intensos, que sabemos capturan la dinámica de partículas cargadas y funcionan, y sabemos cómo diseñar esa botella magnética. Pero luego además hay otros aspectos tecnológicos que antes mencionaba, y es que en un reactor hace falta generar tritio dentro del propio reactor. Esa tecnología, que aunque se puede escribir de manera muy sencilla como una simple reacción nuclear, toda esa tecnología se tiene que validar, se tiene que demostrar que somos capaces de el tritio que generamos en la parte externa, donde tenemos litio, como proponen los japoneses, por ejemplo, con bolitas de cerámica con litio, o como se propone en Europa, metales líquidos que tienen litio, tenemos que demostrar que generamos suficiente, tenemos una amplificación de tritio suficientemente alta para luego integrarla en el reactor. Tiene que haber una amplificación porque ese es tu combustible. Tenemos que alcanzar lo que se llama un TBR, Tritium Breathing Ratio 1,2. Bueno, eso se tiene que demostrar. Ese es un aspecto de tecnología que aún no está listo. Y por eso al final, aunque nuestro sueño de generar energía ya es una realidad, no hay que esperar, ya lo sabemos hacer. Para que tengamos energía para la sociedad, hace falta que esa energía sea rentable. O sea, el aspecto económico, cuánto es el coste de la energía, claro que importa. Entonces, todas esas consideraciones implica integrar la ciencia y la tecnología. Y ese es el gran reto. El gran reto es ser capaz de integrar estos aspectos que, contados en unas transparencias, pueden parecer simples, pero que no son tan simples. Al final, un reactor es un dispositivo que optimiza muchas variables. No intentamos conseguir un récord de temperatura en un reactor, no. Intentamos conseguir la temperatura suficiente, la necesaria para alcanzar la unión de núcleos, la densidad suficiente para alcanzar la unión de núcleos, junto con otras muchas variables. Es un criterio de optimización de múltiples variables. Ese es el gran reto, en el cual estamos actualmente
embarcados a escala planetaria y muy en particular en Europa. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, primero de todo, muchas gracias por su presentación, me ha gustado mucho. Y quería preguntarle, en la propuesta para la reproducción de tritio de los japoneses, esas bolitas cerámicas, ¿estarían en movimiento dentro de un sistema, como si fuera también líquido, pero con esas bolitas cerámicas? ¿O estarían fijas y se iría evacuando el tritio? Bueno, en el esquema japonés, en principio las bolitas no fluyen. Sí fluye la materia en el esquema europeo, donde son metales líquidos que fluyen a una determinada velocidad. En el esquema de bolitas de cerámicas con litio no fluyen, están en una posición estática. Pero ninguno de los dos conceptos ha sido validado. De hecho, ahora mismo una de las grandes urgencias después de los resultados impactantes del año 22, Europa se ha dado cuenta de que tenemos que movernos rápido hacia un reactor, porque ahora la sociedad empieza a demandarlo y porque todos los resultados que he mencionado han sido financiados con fondos públicos, todos. Esa obtención, ese sueño hecho realidad de energía ha sido obtenido todo con fondos públicos, pero ahora todo está cambiando y la inversión privada ha entrado en juego. Esto presumiblemente va a acelerar todo el proceso. Y en Europa se intenta desarrollar estrategias para que esta validación del concepto japonés o el concepto europeo de tecnología de tritio esté en nuestras manos lo antes posible. Sin tener esas tecnologías validadas no podemos construir un reactor, porque un reactor de fusión tiene que ser obviamente seguro, absolutamente seguro, y significa que todas las tecnologías claves, incluida la generación de tritio, tiene que estar convenientemente validada. Ese es uno de los grandes retos y tanto el esquema japonés como el europeo necesitan tener el sello de DAN, funciona. Y quizá ahí, como hay tantísimas cosas que validar, ¿no? Es cuando la industria se interesa porque pueden validar cosas por partes, ¿no? Quizá. De hecho, ahora mismo el programa europeo se está revisando, se está haciendo un roadmap más agresivo. Hay un grupo de trabajo europeo al que se le ha pedido que repensemos la estrategia para ir más deprisa. Tengo el privilegio de estar en ese grupo y puedo deciros que la estrategia es muy sencilla, es paralelizar. Los científicos somos muy conservadores, por una parte somos muy ambiciosos, soñamos lo que no está en nuestras manos, pero luego a la hora de materializar nuestros sueños somos muy conservadores, tenemos modelos muy lineales. Voy al paso A, lo verifico, y luego voy al B, y luego al C, y luego al D. Eso tiene la ventaja de que son pasos, estrategias muy seguras, pero son lentas. Entonces ahora lo que vamos a proponer es paralelizar, vamos a A, B, C, D, E simultáneamente, de manera entrelazada, obviamente. Vamos a asumir algunos riesgos, porque no va a ser un modelo lineal, va a ser un modelo paralelizado, pero con la ayuda de fondos por primera vez privados, creo que todo lo haremos mucho más rápido. Pero nuevamente quiero lanzar ese mensaje y es, nuestros sueños de energía de fusión ya no son de aquí a 40 años, están hechos. Ahora el sueño es energía de fusión para la sociedad. En ello estamos. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Yo quería preguntar, hemos tenido pruebas de catástrofes en la fisión nuclear y la sociedad se pregunta si la fusión
sería capaz de tener algún Chernobyl paralelo a aquel, o si es mucho más segura la fusión que la fisión. Bueno, pues es una muy buena pregunta. Yo diría que un reactor de fusión está protegida de operadores inútiles. Porque si alguien se equivoca durante la operación de un reactor de fusión, te equivocas en una operación que no debías hacer, lo que sucede es que la temperatura se enfría. La temperatura cae, y en el momento que la temperatura cae, inmediatamente la reacción se interrumpe. Entonces, el temor que manifiestas es imposible. Bajo este punto de vista, bajo el punto de vista de operación, la reacción de fusión es segura y está preparada para soportar errores humanos, porque la reacción se extingue automáticamente en el momento en que las condiciones no son mantenidas en condiciones extremas. Eso no quiere decir que la fusión, cualquier fuente de energía genera residuos. Cualquier fuente de energía genera residuos. La clave es que, primero, que la energía sea segura y, segundo, que los residuos sean sostenibles. Sostenibilidad significa que los residuos que genera la energía de la cual se beneficia una sociedad determinada, una generación, también esa generación que se beneficia de esa energía gestiona sus residuos. Y la fusión, con la elección de materiales inteligentes con baja activación, es una energía sostenible, porque los residuos que se van a generar inevitablemente, porque hay neutrones que al interaccionar con los aceros los van a activar, pero van a tener tiempos de activación que son comparables al tiempo de vida de la sociedad que se beneficia. Por eso la energía de fusión es segura, por las razones que he mencionado, y es sostenible. Y es además masiva, porque si consigue mantener la galaxia M51 durante miles de años, pues creo que lo hice todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar que ahora mismo el buque insignia europeo, que es el ITER, es de un modelo tokamak, y entiendo que el experimento que teníais encima también es tokamak, pero el alemán es Stellarator, que es diferente. ¿Hay preocupaciones sobre que quizás hay que revisar el modelo del ITER para aproximarlo más al Stellarator? ¿O es un experimento aparte que a lo mejor no aporta mucho, o sí? Entonces, por saber un poco tu opinión. Pues es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Te voy a poner un ejemplo de... Los desarrollos tecnológicos tienen fases. Pensemos en la revolución del transporte. Los primeros coches, ¿cómo eran? Eran 4 ruedas y un motor simple. Pero fue una gran revolución, porque permitió que un ser humano de manera independiente se movía de manera autónoma. Para tener los Mercedes hubo que esperar, ¿no? Ahora mismo queremos tener un prototipo de reactor que va a ser simple y va a ser un tokamak. Porque los tokamak no he entrado en la esencia de cómo se construyen, pero son simples de construir. En esta paralelización lo que queremos es construir un prototipo, ese coche con 4 ruedas y un motor, que va a ser un tokamak, pero que va a tener ganancia de energía. Y esto es una gran revolución, como lo fue los primeros automóviles simples. Los Mercedes van a ser Stellarator. Las plantas comerciales, donde va a estar el negocio, cuando hablo con industria digo, sí, tenéis que mirar a 2 escalas. La escala de los prototipos, muy importante, porque ahí se van a generar patentes. Pero el negocio va a estar en la producción comercial. Y la producción comercial van a ser Stellarator. Entonces, en esta paralelización europea se lanza ese mensaje. Hay que construir prototipos que amplifiquen. Van a ser simples. Y a la vez hay que estar diseñando los Mercedes. Los Mercedes son Stellarator.
Y en CIEMAT debo decir que tuvimos una visión de futuro fantástica, porque ese dispositivo que he demostrado, donde medimos autoorganización, ahora con la colaboración ucraniana, es un Stellarator. Y nuestro laboratorio está pensando en preparar el diseño de un Mercedes, mirando a plantas comerciales. Una muy buena pregunta y creo que es bueno tener en cuenta otras revoluciones que tienen prototipos y luego tienen los... Creo que la palabra Mercedes es adecuada, todo el mundo me entiende, lo que es refinado. Esto es un mensaje muy importante porque a los inversores hay que explicarles las escalas temporales. Y las escalas temporales también significa el riesgo que pueden tener inversores que no se muevan a tiempo. Esto va a ser una gran revolución. Entonces hay que pensar cuál es el riesgo de invertir y de que tarde más de lo esperado y cuál es el riesgo de no invertir y quedarme fuera del juego de una revolución de la humanidad. Pues muchas gracias por la charla, me ha encantado y he aprendido mucho. Tenía dos preguntas. Una es relativa a otra de las conferencias anteriores, si no recuerdo mal, la del profesor Barra, que no era muy optimista sobre los tiempos. Y entonces mi primera pregunta es, claro, me da la impresión de que tú sí eres bastante más optimista de lo que se nos expresó en conferencias anteriores. Entonces me gustaría saber, habría sido bueno teneros a los dos debatiendo sobre ello. Y la segunda es, bueno, sobre los materiales que se usan. Tengo curiosidad, ¿qué tipo de tecnología de materiales son las que se están probando? ¿Cómo de nuevas? Por ejemplo, ahora mismo en ciencia de materiales están los aerogeles, que se usan esas cosas nuevas, resistentes, ligeras, o se están usando tecnologías más antiguas. Dos preguntas. Sí, bueno, pues claro, las escalas temporales, yo creo que alguien que empieza hablando de Leonardo da Vinci y habla de 500 años, muestra que me parece que trabajar para que una generación, la de mis hijas, se beneficie de los desarrollos de otra generación, la nuestra, creo que hay que ponerlo en valor. Y es todos los aspectos éticos. Si no llega Leonardo a visionar esos desarrollos, habríamos alcanzado esas naves, pues no lo sé. Habría habido otro visionario, porque yo creo que eso es intrínseco al ser humano y es soñar. Y somos así por construcción. Siempre nos posicionamos en el límite y por eso estamos donde estamos. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿tiene usted duda de que va a haber fusión nuclear? Yo digo, no tengo ninguna duda. Tengo la certeza de que se va a conseguir. ¿Lo voy a ver yo como ser humano? Pues creo que mis hijas se aprovecharán. Y cuando me preguntan, ¿y el tiempo? Y yo pregunto, ¿y usted de qué me está hablando? ¿Qué me importa el tiempo? Entiendo que esto a inversores, a empresas, pone en cara de extrañeza, pero yo como científico digo, ¿y qué? ¿Y qué me está usted contando? Luego ya la apreciación del optimismo depende. Es que depende, claro, si seguimos con el esquema de financiación pública 100%, va a ser lento. Si seguimos con la estrategia conservadora, lineal, va a ser lento. En el momento que entramos con paralelización, entramos en procesos absolutamente desconocidos. Estamos en un cambio de modelo, absolutamente ilusionante. ¿Cómo gestionamos el que durante decenas de años los impuestos de los aquí presentes han financiado un conocimiento? ¿Cómo gestionamos ese valor público ahora con empresas privadas? ¿Cómo gestionamos la paralelización? ¿Cómo gestionamos el riesgo? Yo creo que los que prometen que va a haber energía en 5 años mienten. Y hay gente que juega a algo que yo creo que es muy peligroso, porque los científicos tenemos credibilidad. Y la credibilidad se basa en que nos equivocamos. Claro que nos equivocamos.
También se equivocó Leonardo, falló, no consiguió una máquina, pero la idea era buena. Nos equivocamos a veces en cómo gestionar esos sueños y cuáles son las estrategias técnicas, pero los científicos no debemos mentir. El demo, que estamos hablando como prototipo de 4 ruedas y un motor, la idea es que esté operativo en el 2045. ¿Es optimista? Sí, es agresivo. ¿Es factible? Yo creo que es factible. Pero evidentemente si no paralelizamos no será posible. ¿Y 20 años? ¿Y qué? En nuestro país, cuando tenemos una celebración importante, sacamos una botella de Rioja o otro vino, no quiero ofender a y dicen, tiene 20 años. Y nos lo bebemos y tan contentos. Y pensamos que ha merecido la pena esperar 20 años para tener un buen vino. Y yo creo que ha merecido la pena. Aquí hablamos de revoluciones inimaginables. Entonces, sí, yo trabajo para mis hijas y creo que ese es un mensaje que hay que repetir. Y luego ya empiezan matices. Uno puede ser más o menos optimista en función de cómo se implemente una revolución que estaba en marcha. Y ya veremos a ver cómo funciona el sector privado, cuáles son el nivel de riesgo que quiere asumir. Aquí hay que, algo cuando hablamos con la Comisión Europea, lo repetimos muchas veces, y es, Europa tiene un riesgo ahora mismo, y es quedar fuera del juego, porque el movimiento de otros países con inversores privados está siendo muy agresivo. Entonces Europa tiene también que acelerar. Yo creo que esa aceleración va acompañada con que la sociedad nos está diciendo, esto lo necesitamos. La fusión nuclear la verán mis hijas, la disfrutarán y no sé si yo mismo seré de los afortunados que lo harán. ¿Y qué? Creo que había una... Si quieres una pregunta breve. Pues nada, muchas gracias por su conferencia. Y a mí me interesa un punto concreto, porque ahí se pone ética. Entonces, ciencia y ética. Se habla también de ciencia y biología, ciencia y economía, y ahora se habla mucho de la ética relacionada con las ciencias. De esos 6 puntos a mí me interesan todos, los que ha puesto ahí. Pero en concreto, yo me preguntaba por aquí. La última es la inteligencia artificial. Estos días uno va leyendo en la prensa, en las revistas científicas, etcétera, el riesgo que hay de la inteligencia artificial. Nos están como asustando también. Entonces yo quisiera ver si en esos círculos científicos, físicos, de biólogos, lo que sea, cómo se tiene en cuenta la ética en la ciencia. Sería mi pregunta. ¿Cómo tienen ustedes, los científicos, ese aspecto de la ética y en concreto este punto que me interesa, la inteligencia artificial? Muchas gracias. Bueno, de la ética podemos hablar mucho porque es un tema que creo que es crucial. Respondo en 2 partes. La primera, ética. Cuando hablamos de cambio climático, efectos de gases invernadero, etcétera, para mí es un problema, es ejemplo paradigmático de ética. Y podría comentar muy brevemente una historia que se ha olvidado y que sería bueno recuperar. ¿Se acuerdan ustedes, os acordáis vosotros de la historia del agujero de ozono? Sí, perfectamente. El agujero de ozono se descubre como mecanismos de física química muy básica. Finalmente se acaba descubriendo la influencia en la dinámica del ozono de los compuestos CFC. Y se acaba creyendo que hay una alta probabilidad de que esos compuestos afecten a la dinámica del ozono. Ahí los científicos comunican a la sociedad un mensaje muy nítido y muy clarito. Si no controlamos el agujero de ozono, el cáncer de piel se disparará. Esa comunicación certera genera una reacción social importantísima que acaba con un acuerdo internacional, el Acuerdo de Montreal de 1987, donde se acaba concluyendo que cuando hay un riesgo extremo de algo,
aunque no tengas la certeza absoluta de que entiendes por qué se genera el agujero de ozono, hay que actuar. Y en ese Acuerdo Internacional de Montreal se limitan todo el uso de compuestos CFC. La historia tiene un final de cuento, porque a los que descubren el mecanismo que afecta la dinámica de generación de deuterio se llevan el premio Nobel y el agujero de ozono se reduce. Al final es un acuerdo ético entre científicos, sociedad, políticos e industria para evitar algo que es un beneficio de corporaciones que manejaban esas tecnologías, se resistían, pero prevaleció el interés global general. Esa decisión, el Acuerdo de Montreal, es una decisión ética. Hay que optar por el interés de las corporaciones o por el interés global de la sociedad. Y hay que optar aunque no tengas certeza absoluta. No había certeza absoluta de que se entendía la dinámica del ozono. Pero el riesgo lleva a tomar una decisión ética, que al final la ética lo que te dice es, en caso de conflicto de intereses, ¿cuál debe dominar? Y la historia del agujero de ozono me parece que merecería todo un análisis, porque es una historia hermosísima que tiene el origen de ciencia básica, comunicación. Ahí fue esencial que los investigadores dijeran a la sociedad, a las sociedades democráticas, bueno, usted haga lo que quiera, pero como no lo controlemos, cáncer, una palabra que genera, va a aumentar. Entonces se generó un bucle virtuoso de ciencia, sociedad, política, industria, donde la decisión de Montreal, en el fondo, fue una decisión ética. Claro que importa. El cambio climático ahora, que es mucho más complicado que el agujero de ozono, no voy a negarlo, es más complicado, pero es un mismo problema. Tiene muchas similitudes. Nuevamente hay que decidir qué interés predomina. El interés de ciertas corporaciones que tienen inversiones en ciertas tecnologías o el interés de la humanidad. ¿Tenemos certeza absoluta de que el cambio climático sea consecuencia de la acción humana? Pues 100% no, pero tenemos muy buenas razones para pensar de que ese es el caso. Entonces, igual que en la historia del agujero de ozono, hay que actuar. ¿Por qué? Yo diría, en primer lugar, por razones éticas. Es nuestra responsabilidad para futuras generaciones dejar un planeta en condiciones. Yo creo que en los grandes retos de la sociedad, la cuestión ética es absolutamente fundamental. Y respecto a la inteligencia artificial, yo creo que sí está generando mucho temor, ciertamente. Yo, como científico, un poco me sorprende. Para mí es una herramienta absolutamente maravillosa. Absolutamente maravillosa. Y la utilizamos en fusión, por ejemplo, esta detección de macroestructuras, utilizamos técnicas de inteligencia artificial que nos ayudan a analizar datos masivos. Pero como todo, ciertamente surgen ciertas temáticas que no son menores, y es propiedad intelectual, etcétera, que no son menores y que hay que tratarlas adecuadamente, pero hay que regularlas. Esa es la palabra, hay que regularlas. Pero yo creo que la inteligencia artificial a mí me parece absolutamente fantástico. Ciertamente hay temores. Si habéis viajado a China, te das cuenta que tienes cámaras que te están fotografiando y uno puede perder ciertos derechos individuales. Hay riesgos, pero cualquier revolución tecnológica tiene sus riesgos. Yo veo ventajas, pero los riesgos hay que regularlos. Muchísimas gracias por esta conferencia y gracias a todos por la asistencia. Felicitamos de nuevo